Forever FM. Gracias por estar en la sintonía de 92.5 Forever Radio, informativo Forever. Este día, martes de carnaval, 17 de febrero del 2027, tenemos la presencia de Martín Ávila, el director de la Escuela de Deportes de la UIDE, la Universidad Internacional del Ecuador. Aquí nos saluda con Alberto Vergara y Luis Amaré de Díaz, que lo vamos a entrevistar el día de hoy. Pero antes el saludo, Martín. Bienvenido, buenos días a los micrófonos de Forever. Muy buenos días con todos. Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva ley del deporte que ya fue aprobada, recordemos, en la Asamblea Nacional el 19 de diciembre pasado, con 84 votos del Pleno, y ya está publicada en el registro oficial. Martín, ¿qué opinión le merece esta nueva ley del deporte, ya ley de la República? Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Es impresionante lo que acabamos de tener ya se publicó, como tú dices, en el registro oficial hace los últimos días. Es una ley que se venía esperando en el deporte ya muchísimos años. Recordemos que la última ley que teníamos, o sea, la que ya venció, fue en el 2010, tuvo una reforma en el 2015 y por fin ahora en el 2016 ya podemos tener este nuevo texto, esta nueva ley, que ya ordena al deporte en general como más que como un sistema, y era una actividad social, ahora ya lo regula como una estructura formal con muchísimos subsistemas y propiamente ya vistos desde otras perspectivas, desde lo comercial, desde lo jurídico. Entonces es un texto que ya es bastante completo para el deporte nuevo que vamos a tener. Desde su punto de vista, ¿cuál es la lectura que le podría dar a esta nueva ley de deporte que entra ya en vigencia en nuestro país? Martín. Sí, primero ya no se deja la actividad social, ahora ya se regula con estándares de buena gobernanza, control, integridad. El sistema deportivo, como les decía, se organiza de una mejor manera versus cómo estaba organizado el sistema deportivo nacional con la anterior ley. Y por primera vez se introduce lo que es el tema de los deportes electrónicos. Se ha hablado mucho también de nuevas reformas que están indicadas hacia el tema de los pronósticos deportivos, hacia la integridad del tema de las apuestas, de las sociedades deportivas anónimas, regularizar todo el tema de las ligas profesionales. La dirigencia deportiva también sufre cambios, sufre modificaciones. Y a la final creo que es un texto muy bueno, muy completo, que va a ser positivo para el deporte de aquí a los siguientes 5, 10, 15 años, pero todo va a estar un poco en la aplicación que podamos tener acerca de esta ley, cómo los organismos deportivos, las personas que están inmiscuidas en el sector deportivo puedan hacer un buen uso de esta ley. Ahora esta nueva ley de deporte establece que en el tema deportivo, la Liga Profesional de Fútbol, que comienza su actividad el día 20 de este mes, establece que ahora se crean las conocidas sociedades anónimas en el carácter deportivo. Ya no son las de vieja data, que hasta el momento mantienen el registro actualmente vigente en la ley del deporte. Sí, o sea, las sociedades anónimas es uno de los puntos más importantes que va a tener la ley. O sea, para que nos comprendan las personas que nos escuchan, no hablamos de las sociedades anónimas como compañías de derecho privado, de sociedades anónimas mercantiles con capital de acciones, de responsabilidades limitadas y obligaciones de utilizar esa sigla como sociedades anónimas. ¿Qué es lo que van a poder estas sociedades anónimas? Van a poder desarrollar actividades deportivas, van a poder tener una multipropiedad en el deporte, siempre y cuando no estén en la misma liga, en el mismo torneo, en la misma competición. Pero esto abre oportunidades a socios que puedan invertir, que puedan poner su capital en organizaciones deportivas, pero sin perder, sin que las organizaciones deportivas pierdan esa figura federativa, que sigan cumpliendo con la normativa local, internacional, etcétera. Entonces eso va a ser interesante y porque les va a dar un respiro diferente, no solo en el fútbol, porque eso también se va a abrir para otros deportes, pero propiamente sí va a ser algo muy positivo, muy bueno, pero va a requerir cada vez de gente más especializada que pueda lograr tomar decisiones adecuadas, porque al final las sociedades deportivas anónimas deben cumplir con el marco regulatorio de lo que es propiamente la ley de compañías. Ahora, estamos conversando con Martín Ávila, el actual director de la Escuela de Deportes de la UIDE, la Universidad Internacional del Ecuador. Hablamos sobre la ley de deporte que ya está en vigencia en el territorio nuestro. Los principales ajustes realizados destacan la contabilización, dice, el plazo de 6 meses para el registro de las sociedades anónimas deportivas, las conocidas SAT, de su inscripción en el registro mercantil. Vea usted, Martín, evitando interpretaciones discrecionales y el reemplazo del término jurisdicción deportiva
por un sistema disciplinario deportivo respetando, dice, las competencias exclusivas de la función judicial. ¿Qué opinión le merece estos ajustes de esta nueva ley? Sí, un poco como te comentaba, ahora las organizaciones deportivas van a poder optar por convertirse en sociedades anónimas. Ojo que también hay las organizaciones deportivas que no deseen convertirse, van a poder seguir con ese modelo tradicional que tenían, pero obviamente la exigencia de controles de gobernanza va a ser mucho mayor. Aquí hay un tema que hay que mencionarlo, ¿no? Que la ley va a habilitar esa titularidad federativa más de un club, siempre que no militen simultáneamente en la misma liga. Entonces, ahorita los organismos tienen el plazo para convertirse en sociedades anónimas y de esa manera ir teniendo todo lo que es ya la estructura de una organización, digamos, más enfocada al plano mercantil, donde van a tener, va a ser temas de sociedades, los socios y capital de dinero. Entonces se va a tener que llevar otro control y otro registro distinto a lo que se llevaba a nivel más deportivo. Bien, en el tema de autonomía, dice el artículo 5 de esta ley que ya está en el registro oficial y que ya es ley de la República el 11 de febrero, dice la autonomía, se reconoce la autonomía técnica, administrativa y financiera de los organismos deportivos y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, educación física y recreación. Dice que la autonomía financiera, que es lo que nos preocupa un poco, no implicaría que los recursos públicos comprendidos en su gestión pierdan su calidad de tales por el hecho de ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles u otras entidades del derecho privado, cualquiera sea su origen, creación, constitución, dice el último inciso de este artículo 5. En consecuencia, dichos recursos se sujetarán a la normativa legal aplicable en cuanto a su uso, control y fiscalización. Quiere decir que la autonomía financiera en su momento puede no ser vulnerada, pero puede ser auditada por el tema de la fiscalización, no sé, a través del Parlamento o a través de la Contraloría o a través de una entidad que emita información con respecto a este tema. Martín. Sí, hay, por ejemplo, si hacemos, para dar un antecedente, si comparábamos qué es lo que definía la ley del deporte del 2010 con la nueva ley del deporte en el aspecto de autonomía, vamos a encontrar que ya se desglosa de una manera mucho más completa, porque usualmente en el tema deportivo lo que es autonomía se malinterpretaba como simplemente lo que una organización podía hacer lo que quiera porque tenían el conocimiento técnico. No, ahora se reconoce que hay sí, como tú lo dices, una autonomía técnica, administrativa y financiera de los organismos deportivos y de los escenarios deportivos también. Y la práctica que se realiza en este. ¿A qué se refiere? Básicamente que las organizaciones deportivas van a poder gobernarse por sí mismas, dictando las mejores prácticas que pueda tener por cada disciplina deportiva, es decir, no vemos a todas las disciplinas deportivas por igual, pero sí, cuando hay un tema de recursos públicos, estos van a tener que ser, pueden ser auditados, tienen que tener mecanismos de control de transparencia, rendición de cuentas. Es el tema de la autonomía financiera lo que va a permitir es que sí, que la organización deportiva va a poder gestionar y hacer uso de sus recursos de la mejor manera que crea conveniente, pero igual va a tener control sobre el Estado. Eso no va a cambiar. Es más, se van a incluir nuevos aspectos en el tema de gobernanza para hacer buen uso de este control de dinero. En las apuestas deportivas también se regula muchísimo el mercado de las apuestas deportivas, donde hay más trazabilidad de quienes están haciendo pronósticos deportivos. Entonces, todo este sistema se empieza a regular de una manera mucho más compacta para que sí, en efecto, se mantiene lo que es la autonomía, pero se sigue manteniendo la rendición de cuentas. Listo, María. Sí, buen día, Martín. Ahora, en términos generales, digamos, para gente que no maneje tanto la normativa deportiva, ¿no? Si usted tuviera que resumir y precisar cuáles son esos cambios más relevantes que introducen estas reformas a la ley del deporte y sobre todo cómo van a impactar positivamente ya sea en la formación de talentos como en la gestión de las instituciones como ustedes estaban mencionando, ¿cuáles serían esos puntos? Yo lo que diría de los puntos, porque bueno, primero pasamos de una ley que tenía una cantidad de páginas, de 27 páginas, a una ley que tenemos ahora de casi 164 páginas. Es decir, ya no solamente es una ley que redacta la estructura del sistema deportivo, sino y aquí hablamos de los actores, de las personas, de la manera eficiente en cómo debería funcionar este sistema. Se acabó, por ejemplo, el mercado gris de las apuestas deportivas, del deporte profesional ahora tiene una arquitectura empresarial clara.
Antes la ley anterior tenía muchísimos vacíos y sesgos y malas interpretaciones. El tema de los eSports, de los deportes electrónicos, dejan de ser informales, ya entran en el sistema jurídico, y esto va a tener un pensamiento de aquí a 5, 10, 15 años. No solo porque a veces cuando empezamos en deportes electrónicos nos imaginamos los videojuegos, y no solo es eso, sino muchas disciplinas deportivas que emigran también a prácticas digitales, que esto va a ayudar mucho de aquí, a medida que evoluciona la inteligencia artificial, esa normativa jurídica va a ayudar muchísimo a los deportes. La gobernanza que antes se manejaba como un discurso, ahora ya es una obligación, está acentuada en la ley del deporte. Más trazabilidad, como yo les decía, en nuestras transacciones de las apuestas deportivas. Y yo creo que el deporte va a ganar porque ahora va a tener reglas claras, por ejemplo, para las elecciones de los directorios. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto entre lo que es Viceministerio del Deporte y Comité Olímpico Ecuatoriano por interpretaciones que tenía la ley y su reglamento. Todo ese tipo de cosas ahora van a ser mucho más fáciles, tanto para todos los organismos deportivos, porque las reglas van a estar mucho más claras. ¿Y deja vacíos esta reforma que así en términos generales fortalece un poco el sistema por financiamiento, transparencia, inclusión? ¿Deja vacíos importantes? Es muy temprano como para decir si deja vacíos. Por supuesto que los va a tener, pero muy pocos, mucho menos. Hay ciertos sectores, ciertos actores dentro de la nueva ley del deporte que van a requerir tener a futuro también mejor desarrollo de políticas, por ejemplo, todo lo que es el deporte universitario, que el deporte educativo en general sí requiere un poquito más de desarrollo y más de estructura. Se dio bastante peso a todo el sistema deportivo nacional, especialmente al deporte profesional, de alto rendimiento, etcétera. Pero sí hay todavía, digamos, elementos del sistema deportivo nacional que van a requerir esa complejidad en el desarrollo de esa normativa. Se habla, por ejemplo, mucho del dirigente deportivo, que antes en la ley anterior no se hablaba. Ahora se habla del dirigente deportivo, se habla de los deportistas, se habla de temas de equidad de género, se habla de atribuciones, de deberes. Entonces, van a existir vacíos, lo van a existir, no digo que no, pero van a ser mucho menos. O sea, no van a haber estas interpretaciones que en el día a día de lo que se hace en el deporte van a causar una problemática que pueden quedar, por ejemplo, trámites parados, organizaciones de anacefalía, deportistas sin poder representar a sus selecciones, a sus países, en fin. Son muchísimos aspectos técnicos que propiamente por cómo el deporte ha ido evolucionando, ahora ya se están teniendo en cuenta. Bien, es la importante intervención del director de la Escuela de Deportes, la UIDE, de la Universidad Internacional de Ecuador, la UIDE, Martín Ávila, haciendo estos importantes parámetros de lectura con respecto a esta nueva ley del deporte, que esperemos sea aplicado en buen orden y que sea reglamentada, porque el presidente de la República es que tiene que reglamentar la ley del deporte de acuerdo a la Constitución de la República. Gracias, Martín Ávila, por haber compartido con nosotros tu observación a esta ley. Gracias, un abrazo a todos, saludos a todos los que nos escuchan. Adiós. Hasta pronto, buenos días.